La leyenda de Orfeo es una de las historias más bellas de la mitología griega. Nos habla de amor, de pérdida y de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor. Quizás pasar fronteras, atravesar cordilleras o hasta cruzar las mismísimas puertas del infierno. Orfeo era hijo de Apolo, dios de las artes, y de Calíope, una de las musas inspiradoras. De esta unión nació un músico tan sublime que llenaba de paz el corazón de hombres y bestias. Se dice que su música era tan bella que cuando tocaba su lira, cada ser de la creación quedaba maravillado, extasiado y en absoluto silencio para no interrumpir tan hermosa melodía. Acompañó a Jasón y a los argonautas en la búsqueda del mítico vellocino de oro, y con su música los salvó de las sirenas, quienes con sus melodiosos cantos atraían a los hombres hacia su perdición final. Al regresar a Tracia, Orfeo conoció a la ninfa Eurídice, de quien se enamoró perdidamente. El sentimiento fue correspondido y ambos vivieron un amor tan apasionado e intenso como las mismas notas de su música. Para él, ella era su inspiración y ella a su vez era su más grande admiradora. Pasado un tiempo, ambos enamorados decidieron casarse y su matrimonio fue bendecido por el mismísimo Zeus. Sin embargo, como suele ocurrir a lo largo de todas las historias de la mitología griega, en esta ocasión no podía estar ausente la fatalidad. Un día, caminando por el campo, Eurídice se topó con Aristeo, un pastor que se había obsesionado con ella desde hacía mucho tiempo. Esta, al sentirse acosada, escapó y fue perseguida por Aristeo. En su huida, Eurídice fue mordida por una serpiente venenosa, lo que le provocó la muerte de inmediato. En las orillas de un río, Orfeo lloraba amargamente la pérdida de su esposa y tocaba acordes tan tristes y melancólicos que todas las ninfas y todos los dioses lloraron. Entonces le aconsejaron descender al reino de los muertos y tratar de convencer a Hades, señor del inframundo, para que le permitiese traer de vuelta a su esposa al reino de los vivos. Así, Orfeo emprendió su viaje en dirección al corazón mismo del reino de los muertos. Al llegar allí, con su música logró calmar a Cerbero, el terrible perro de 3 cabezas que vigila la entrada del abismo, puesto que a ningún ser viviente se le está permitido entrar en sus dominios. Y luego logró convencer a Caronte, el barquero, para que le permitiese cruzar las oscuras aguas del río Estigia. Muchos peligros debió afrontar en su viaje, mas de todos logró salir victorioso, y con su música los terribles tormentos del inframundo se detuvieron por primera y única vez. Finalmente, logró llegar donde estaban los señores del mundo subterráneo, Hades y Perséfone. Estos fueron conmovidos por las súplicas de Orfeo y concedieron la gracia de llevarse de vuelta a su amada al reino de los vivos, no sin antes imponerle una condición. Eurídice debía ir atrás y Orfeo delante,
y bajo ninguna circunstancia debía voltear a verla sin importar qué ocurriese hasta que los rayos del sol la bañasen completamente. Así emprendieron los enamorados el tortuoso camino de regreso al mundo exterior, sorteando peligros y visiones de tormento. Muchos peligros afrontaron, mas jamás Orfeo volteó a ver a su amada para no desacatar la orden del dios del Averno, mas siempre escuchando el sonido de las pisadas de su esposa tras él. Sin embargo, faltando poco para llegar a la salida, el enamorado dejó de escuchar los pasos. Preso de la angustia y el temor, y una vez hubo atravesado el umbral entre el mundo de los muertos y el de los vivos, Orfeo se dio la vuelta, solo para comprobar que su amada estaba allí, tras él. Sin embargo, una parte de su pie aún permanecía en las tinieblas, razón por la cual no se había cumplido la condición impuesta por el dios del inframundo. Orfeo, sin poder hacer nada, contempló a su amada una última vez, solo para ver cómo ella se desvanecía, se desintegraba para ser arrebatada de su lado una vez más, esta vez para siempre. Orfeo, desesperado, intentó volver. Sin embargo, esta vez Caronte no le permitió cruzar las negras aguas de Estigia, en cuya ribera contraria pudo ver a su amada, con quien cruzó una última mirada de despedida. Largos años pasaron, y Orfeo, con el alma hecha pedazos, se dedicó solo a vagar por los montes, sin más compañía que su pena y su música, tocando su lira con acordes tan tristes que conmovieron a los propios árboles. Jamás quiso saber nada de ninguna otra mujer, lo que provocó que las bacantes Tracias se sintieran despreciadas, por lo cual fue apedreado y despedazado, y sus restos fueron esparcidos. Su cabeza y su lira fueron arrojadas a un río que desembocaba en el mar, y allí fueron a dar a la isla de Lesbos. La lira de Orfeo dejó de tocar, y sus hermosas notas ya no encantarían a hombres ni a bestias, ni a dioses ni a ninfas. Zeus, padre de todos los dioses, al sentirse conmovido, tomó la lira de Orfeo y la colocó en los cielos, para que su dulce música fuese recordada por los milenios, formando parte de las 88 constelaciones. Es así como recordaremos la triste historia de Orfeo, el mortal que bajó hasta el infierno para intentar recuperar a su amada, cada vez que en el cielo podamos ver la constelación de Lira. Sin duda, una de las historias más bellas y tristes que tiene la mitología griega. ¿Y ustedes, qué estarían dispuestos a hacer por amor? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse, denle like y compártanlo. Los estaré esperando para una próxima aventura. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.